Hola estudiantes, buenas noches. En la clase de hoy estaremos ahondando en los análisis de datos en estadística cuando estos son agrupados. Entendiendo que en la clase anterior estuvimos trabajando que los datos no agrupados eran aquellos que la muestra, por así decirlo, era menor a 30 elementos. Entonces, cuando la muestra es mayor a 30, se aconseja que se agrupen los datos en intervalos o grupos para poder determinar las características de la muestra y por ende de la población. Siendo que para este tipo de datos se utilizan gráficos como el histograma o la ojiva o el polígono de frecuencia para analizar la información mejor. De este modo, para construir una tabla de distribución de frecuencia, cuando los datos están agrupados, se pueden utilizar estos 4 pasos que aparecen acá. Sin embargo, antes es importante descubrir la naturaleza de un ejercicio en el cual los datos sean mayores a 30, por decir. Las calificaciones finales obtenidas por los 80 alumnos de un primer curso de estadística fueron las siguientes. O sea, aquí tenemos 80 estudiantes, 80 datos, 80 calificaciones. Al ser 80 mayor que 30, los datos hay que agruparlos en intervalos. Se utiliza este análisis para definir cuáles fueron los estudiantes que sacaron superior, medio, alto, medio alto, bajo, básico. Entonces es importante analizarlo para poder establecer un criterio o un juicio de valor. Nos piden construir una tabla para datos agrupados, representarlo gráficamente en un histograma y elaborar 5 conclusiones. Utilizaremos Excel como herramienta de análisis. Entonces aquí ustedes en Excel observan que desde el dato 1 hasta el dato 80 ya yo tengo mis daticos. Entonces lo que voy a hacer es aplicar los pasos que aparecen en la diapositiva. En la diapositiva claramente me dice que lo primero que debo hacer es calcular el número de intervalos, es este paso que estoy leyendo acá. Se puede hacer de dos maneras en las que ustedes se sientan más cómodos. Calcular el número de intervalos K, que se representa con K, mediante la fórmula raíz de n, donde n es el número total de datos. Es decir, K va a ser el número de intervalos en los cuales yo voy a dividir el total de datos. ¿Y cómo se calcula K? K se calcula mediante raíz de n, es decir, mediante igual raíz número. El número de datos es 80 y eso me da 8.94. Es decir, no me da ni 8, pero tampoco me da 9. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? A pesar de que está más cercano a 9 que a 8, por cuestiones de práctica y de conveniencia, vamos a tomar que realmente son 8 intervalos y no 9. Usted dirá, profe, ¿por qué 8 y no 9? Pues sencillo, porque mira, son 80 datos y si tú, vamos a hacerlo por acá, 80 lo divides entre 9, te da un número decimal. En cambio, si tú 80 lo divides entre 8, o sea, entre 8 grupos, te da 10. O sea, que deberían haber 10 elementos por grupo, por así decirlo. Entonces, es por eso mucho más factible que se tomen 8 intervalos. Es decir, siempre lo terminamos haciendo más por conveniencia. Es decir, van a haber 8 intervalos en los cuales voy a dividir el total de datos. Ahora, el segundo paso, que es este que está aquí, vamos a ponerlo en verdecito, significa calcular el rango, que se denota con R. ¿Cómo calculamos el rango? El rango se denota con R y es la resta del dato mayor, vamos a poner aquí dato mayor, con el dato menor. Entonces, para eso yo necesito buscar el dato mayor, pero un comando en Excel donde yo pongo máximo me permite seleccionar todos los datos que tengo, que son 80, porque son bastantes, y ya me dice que el dato mayor es 97. Y el dato menor hago lo mismo, igual mínimo, y sería seleccionar totalmente los datos
irme acá, cerrar paréntesis, y tengo que es 53. Entonces el rango viene siendo igual a la diferencia de 97 menos 53, que da 44. Es decir, el rango me dio 44 y lo voy a resaltar aquí con azulito. En ese sentido, ya yo tengo el rango y tengo el número de intervalos. Ahora viene este paso 3, que vamos a poner aquí con colorcito morado, que es calcular la amplitud. Pero con morado no se ve mucho la fórmula. Puede ser aquí con, o bueno, esta fórmula hay que ponerla más grande, ponerla en 20. Y ahora sí lo ponemos en morado o en otro color, que significa el cálculo de la amplitud. ¿Cómo se calcula la amplitud? Denotada con A. En este caso, la amplitud se denota como el rango dividido entre K, o sea, entre el número de intervalos. En caso de que A sea decimal, o sea, la amplitud, se redondea al siguiente entero más cercano. Por lo tanto, el nuevo rango se calcula así. Rango igual a K, es decir, el número de intervalos, por la nueva amplitud. ¿Qué quiere decir eso? Mira, voy a calcular la amplitud que se denota con A. Y la amplitud viene siendo igual al rango dividido entre el número de intervalos, que me da 5.5. Pero el entero más cercano, bien sea puede ser 5 o puede ser 6. ¿Por qué puede ser 5 o puede ser 6? Porque es 5,5. Pero el entero más cercano vamos a tomarlo como el siguiente, en este caso 6. Ahora, a mí me dice aquí que si me da decimal, el rango debe calcularse ahora mediante la fórmula esta, que viene siendo K por A, es decir, el número de intervalos por la nueva amplitud, es decir, que yo voy a tener un nuevo rango, que va a ser igual a 6 multiplicado por 8, que me da 48. Es decir, tengo un nuevo rango que es 48. ¿Y eso en qué me va a afectar? Me va a afectar en lo siguiente. Presten atención a lo que viene. Ahora se supone que yo voy a construir los intervalos, que es el paso 4. Vamos a ponerlo, por así decirlo, esto en verdecito otra vez. O un colorcito aquí. No, ese se ve como feito. Más bien aquí en azul, no se ve. En amarillo otra vez. Es el paso 4 que ya vamos a construir los intervalos. Pero antes, este nuevo 48, ¿en qué me va a afectar? Era lo que les iba a decir. Ustedes saben que el rango está en 44 y subió a 48, es decir, el rango subió 4 unidades. Esas 4 unidades lo que yo hago es que se las aplico al dato menor y al dato mayor. ¿Cómo así? Mira, el mayor, yo le sumo 2 y el nuevo dato menor le resto 2. Y ahí estoy aplicando las 4 unidades esas. Es decir, el dato mayor ahora va a ser 99 y el dato menor va a ser 51. O sea, le sumo y le quito 2. Esto se hace para pues que exista un equilibrio, por así decirlo, cuando estoy construyendo los intervalos. ¿Por qué? Porque mira, los intervalos vamos a construirlos acá, en esta tabla. Entonces, mira, ¿cómo se construyen los intervalos? Se forman de la siguiente manera: paréntesis, corchete, límite inferior, coma, límite superior. Es decir, un intervalo siempre va a tener esta forma: el límite inferior y el límite superior. ¿Cierto? Entonces aquí ajustamos texto
¿Y cómo voy a hacer eso de límite superior y límite inferior? Dice, en el caso del primer intervalo, este se calcula de la siguiente manera. El límite inferior va a ser el dato menor del conjunto de datos. Y el límite superior va a ser el dato menor del conjunto de datos sumado con la amplitud. El segundo intervalo se calcula ubicando como límite inferior el límite superior del intervalo anterior y como límite superior el límite inferior del intervalo anterior sumado con el valor obtenido en la amplitud. Este proceso se aplica para los demás intervalos, 3, 4, cuantas veces sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Mira, vamos a abrir una nueva hoja y acá es donde voy a construir mi tabla de frecuencia. Entonces, yo lo primero que debo buscar son los intervalos. Pero resulta y pasa que los intervalos necesitan el límite superior y ¿qué más necesitan? El límite inferior. Entonces, el límite superior, ¿quién viene siendo? Perdón, aquí los puse al revés. Límite inferior y límite superior. Para el primer intervalo, porque acuérdense que son 8. Para el primer intervalo, el límite inferior vendría siendo el dato menor del total de datos, que en este caso dijimos que iba a ser ya no 53, sino 51. Y el límite superior iba a ser el límite inferior sumándole la amplitud. Acuérdense que a mí la amplitud, ¿cuánto me dio? La amplitud me dio 6. Entonces yo por aquí tengo que la amplitud dio ¿cuánto? La amplitud dio 6. Entonces yo lo que hago es que en el límite superior solamente pongo el límite inferior sumado con la amplitud que me da 57. Y ese sería mi primer intervalo, ¿cierto? Mi segundo intervalo iría 57, que venía siendo el límite superior y se convierte ahora en inferior, sumándole la amplitud, es decir, 7 más la amplitud, 63. Y así respectivamente. Mira, aquí pongo el 63, perdón, aquí sería 63, aquí sería 63 más 6, luego aquí sería 69, y aquí sería 69 más la amplitud que es 6, luego aquí 75, esto lo hago 8 veces porque son 8 intervalos, luego aquí sería 75 más 6, 81, luego aquí sería 81, perdón, y aquí sería 81 más 6, llevo 6 intervalos, luego aquí vendrá el séptimo que sería 87, más 6, 93, y por último 93, y aquí sería 93 más 6. Y digamos que ya yo tengo aquí mis intervalos. Entonces estos intervalos son los que voy a utilizar para construir mi tabla de frecuencia. ¿Qué debe tener mi tabla de frecuencia? Que el primero debe comenzar en corchete, que en este caso era ¿quién? Perdón. En este caso era 51, o mejor lo hacemos así. Copiamos todo esto acá, copiar, y los pegamos acá. Vamos a copiarlo, copiar. Y aquí lo podemos poner en ajustar texto. O aquí ponemos donde dice
sin borde. O mejor así. Porque la idea es que, mira, quede así. En una sola celda. 51 hasta 57. En paréntesis. Luego acá, desde 57 hasta 63. Luego aquí, desde 63 hasta 69. Luego aquí, desde 69 hasta 75. Luego aquí, desde 75 hasta 81. Luego aquí, desde 81 hasta 87. Luego aquí, desde 87 hasta 93. Y luego aquí, desde 93 hasta 99. Entonces ustedes se estarán preguntando, profe, ¿usted por qué en el último intervalo al 99 lo pone dentro de corchete? Pues porque ya no hay más intervalos. Corchete significa que incluyes al número, paréntesis que no lo incluyes. Es decir, el primer intervalo, por ejemplo, iría nada más desde 51 hasta 56. 57 lo incluyes en el que sigue. Ok, y acá en cambio acá el 99 sí lo incluyes porque ya no habría más intervalos. Entonces, para construir la tabla de frecuencia para datos agrupados necesitamos lo que ya habíamos trabajado en clases pasadas, ¿cierto? ¿Qué eran cuáles? Necesitamos la frecuencia absoluta, que la vamos a denotar con FI minúscula, la frecuencia relativa con FR, la frecuencia acumulada FI, que era esta que está aquí, frecuencia acumulada FI, y la frecuencia relativa acumulada FR mayúscula. Pero además vamos a mirar algo que es XY, que es la marca de clase. Entonces aquí lo que hacemos es darle aquí donde dice todos los bordes para que me quede en forma de tablita. Entonces ya con base en esta tablita es que yo voy a armar mi tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Entonces, acuérdense que la frecuencia absoluta era todos los valores que se repite un dato, por así decirlo, la cantidad de veces que se repite un dato. Ahora es la cantidad de números o datos que hacen parte del intervalo 51 y 57, es decir, todas las calificaciones que estén entre 51 y 57, sin incluir el 57, porque si incluyes en el segundo, va a ser su frecuencia absoluta. Por ejemplo, ya yo en este ejercicio me tomé el trabajo de contarlos. Acá en las diapositivas lo tenemos. Y entonces, todo lo que estén entre 51 y 57, por así decirlo, sin incluir el 57, los subrayé con color rojo. Entonces, como pueden ver, solamente hay un valorcito con color rojo, que es el 53. Entonces, quiere decir que su frecuencia absoluta aquí es 1 nada más. Ahora, entre 57 y 63, yo los subrayé con amarillo. Entonces, contamos los amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, que aquí su frecuencia absoluta es 10. Ahora, entre 63 y 69, sin incluir al 69, obviamente, están de azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Es decir, su frecuencia absoluta es 11. Ahora, entre 69 y 75. Entre 69 y 75, sin incluir el... Entre 69 y 75, sin incluir el 75, esos fueron subrayados con verdecito.
Permítanme aquí que aquí están con verdecito, entonces contemos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí su frecuencia absoluta es 14. Entre 75 y 81, esos fueron con azulito, con moradito. Mira, entonces sería un moradito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Bastantes. Ahora, entre 81 y 87 serían, ¿cuáles? 81 y 87, los que están en este azul. Azul como más fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, solamente 9. Entre 87 y 93 son los que están en naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente serían 6. Y por último, entre 93 y 99, los más grandes, las calificaciones más son las que están en negro. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo sé que hice esto bien? Si yo sumo el total de datos, le doy aquí suma, sumar todos estos datos me tiene que dar 80. Mira que me dio 80. Que viene siendo ¿quién? N, que es el total de datos. Entonces, la frecuencia relativa, acuérdense que es igual a la frecuencia absoluta 1 dividido entre ¿quién? Entre 80. Me da 0.0125. La otra sería 10 dividido entre 80. Si yo quiero esto puedo eh, correrlo. Ay, lo siento aquí. Entonces sería 11 dividido entre 80. Ahora les mostraré cómo ajustar el 80 con el símbolo peso para que les quede ya directo y puedan correrlo. Lo mismo aquí sería 22 entre 80 igual 9 entre 80, 6 entre 80 igual 7 entre 80. Aquí, si quieren que esto les quede en forma de porcentaje, podemos poner una columnita más que sea FP, que sea la frecuencia porcentual, que sea nada más igual este valor multiplicado por 100% o por 100, que les da 1.25. Aquí, este valor multiplicado por 100, 12.5%, igual este por 100, 13.75, igual este por 100, 17.5, igual este por 100, 17.5, igual este por 100, este por 100, igual este por 100,
igual este por 100. Ay, lo siento. Entonces, por ejemplo, si ustedes suman todo esto, les debe dar 1 o un valor muy cercano a 1. Mira, 1. Y si suman todo esto, aquí en forma de porcentaje, les debería dar 100%. Efectivamente. Entonces ya yo tengo mi frecuencia porcentual. Por ejemplo, que 11.25% tuvo calificaciones entre 81 y 87. La frecuencia acumulada solamente es, recordemos, el primer dato es la frecuencia absoluta y el siguiente es la suma de la frecuencia absoluta con la que le sigue, es decir, con 10. Perdón, 1 sumada con la que le sigue, 11. Entonces esta sería 11 más la que le sigue, que es 22, luego 22 más la que le sigue, que es 14, igual 36 más la que le sigue, que es 22, igual 58 más la que le sigue, que es 9, igual 67 más la que le sigue, que es 6, igual 73 más la que le sigue, que es 7. Sé que está bien, pues porque me da 80, que es el total de datos. La frecuencia relativa acumulada es sencillo también, solamente es la acumulada sobre el total de datos, que en este caso, ¿quién es? Es 80. Vamos a ver si podemos aquí correrla toda. Lo único que hago es el número 80, ponerle el símbolo de peso al final. O espérense un momentito aquí. Miren aquí. Entonces, si yo este de aquí lo hago con 11 dividido entre este. No, espérense un momentico aquí. Esperen, ahora les muestro. Sería 11 entre 80. Sigue dando el de peso. Vamos a ver qué hice aquí. Vamos a borrarlo todo. La suma tiene que dar 80. Entonces, esto de aquí sería 11 entre 80. O mejor dicho, 11 entre este valor de aquí. Está dando peso. Vamos a ver aquí, vamos a ajustar formato de celdas. Que den número. Vamos a llevar 22. Esta sería 36 entre 80. Esta sería 58 entre 80. Esta sería 67 entre 80. Esta sería 73 entre 80. Y esta sería 80 entre 80, que viene dando 1. Sería 11 entre 80.
que no sé por qué aquí da el número de pesos. Espérense un momentico para corregir esa parte. Igual 11. Vamos a ponerlo aquí, formato de celdas. Aquí ponemos formato de celdas que tenga, digamos que entonces ese es el valor de 11 entre 80. Ahora, para calcular la marca de clase, que es XY, la marca de clase se calcula así, mira, aquí lo dice. Se calcula, para calcular la marca de clase se suman los extremos de los intervalos y se dividen entre 2. Es decir, simplemente es sumar 51 más 57 y lo que de dividirlo entre 2. ¿Cierto? Aquí sería 57 más 63 y dividirlo entre 2. Igual 63 más 69 y dividirlo entre 2. Igual 69 más 75 y dividirlo entre 2. Igual 75 más 81 y dividirlo entre 2. Igual 81 más 87 y dividirlo entre 2. Igual 87 más 93 y dividirlo entre 2. Y acá 93 más 99 y dividirlo entre 2. Fíjate que la marca de clase lo que te muestra es que va de 6 en 6, 54, 60, 66, que era el valor de la amplitud que te dio 6. Entonces yo aquí tengo mi tablita de distribución de frecuencia para datos agrupados. Yo le puedo poner colorcito, que sea más bonito, no sé. Ustedes ya después deciden. El punto es que ya yo construí mi tabla y me piden que represente los datos en un histograma. Entonces lo único que hago es, por ejemplo, cojo donde está el intervalo, tomo donde está el intervalo, su frecuencia absoluta, me voy a insertar, gráfico recomendado, aquí está el histograma, y él me lo proyecta. O inclusive podrían hacerlo de esta manera para que les salga aún mejor. Aquí, insertar, aquí el segundo, donde dice gráfico recomendado, el segundo, y ahí les aparece su respectivo histograma. Este valor de aquí no, la línea de Pareto, ustedes pueden darle relleno sin relleno, pues para que no se vea, o inclusive eliminar. O más bien aquí en formato, vamos a ver qué hacemos para que no nos aparezca. Vamos a ponerle aquí línea de Pareto sin línea y ella me la quita. Fíjate que ya quité la línea de Pareto, que no es de mi interés aún, pues porque solamente quería construir el histograma. Entonces aquí lo que hago es poner en título del gráfico calificaciones de los estudiantes
estadística 1. Entonces, ahí está. Se observa mi respectivo histograma. Se ve que la calificación es de ellos en 75 y 81 fue de 22, que es como el porcentaje mayor. Mira que es el 22, el 27%. Aquí se logra ver que son 22 estudiantes que sacaron, por así decirlo, eh, calificaciones en 3. Mira, aquí se logra ver. Lo mismo también 65, 69 y 75 con 14 estudiantes. Mira, aquí está un poquito abajo de 15. Entonces, las conclusiones, ¿qué pueden ser? Por ejemplo, una conclusión sería que el mayor rango de estudiantes con calificaciones estuvo entre 75 y 81. Fueron las calificaciones que más sacaron. Otra, que solamente 7 estudiantes obtuvieron nivel superior. Otra, que un estudiante perdió entre 51 y 57. Otra, que el 11,5% obtuvo calificaciones entre 81 y 87. Otra, que el 13,75% tuvo calificaciones entre 63 y 69. Y eso vendría siendo todo. Otra cosita, por ejemplo, esto también lo podríamos tabular, insertar. Aquí hay un gráfico que es el gráfico en línea. Míralo acá. Que te muestra también, por decirlo así, el ocurrió en la investigación. FI yo lo puedo cambiar nuevamente por calificaciones de los estudiantes. Fíjate que sale que el pico más alto de la gráfica está entre 75 y 81. Por eso son este tipo de gráficas, para que te muestren un mayor análisis. Mira que la gráfica muestra que entre 51 y 57, a 57 y 63 hubo un cambio, hubo una evolución, subió, luego subió otra vez, subió, llegó a su pico y mira que descendió las calificaciones. Ya cuando son calificaciones ya que se supone son altas, mira que la gráfica baja. Es decir, que a los estudiantes en general no les fue bien en estadística 1. Entonces, en clase estaremos haciendo otro ejemplo y muchas gracias.